Los primeros en regresar después del informe de Diablo fueron Shuna y Zoe. Ella estaba aún exhausta por la batalla mágica que sostuvo con Adalman y, de hecho, tuvo que esperar un largo tiempo antes de volver, ya que necesitaba recuperar su energía para realizar el movimiento espacial. A diferencia de Zoe, que pudo haber regresado antes con el movimiento de sombras, él prefirió esperar a Shuna, ya que había sido designado como su guardaespaldas, y no era correcto dejarla sola. Rimuru preguntó dónde estaba Hakuro. Shuna le había encargado resolver los asuntos post-guerra, como el manejo de prisioneros y la recolección del botín, en su lugar, ya que él no podía utilizar movimiento espacial. El viaje habría sido largo de todos modos, así que junto a Gelt se quedaron a administrar los pendientes. Benimaru volvió más tarde, y al igual que Shuna, había dejado a sus subordinados encargarse de lo demás, en este caso, a los 3 Lycantroopers. Rimuru solo podía imaginar la cara de angustia de Alvis, pero Shuna y Benimaru eran hermanos y actuaban muy similar. Sin embargo, el pensamiento de Rafael era que ese fue el resultado de seguir el ejemplo de Rimuru. Sobre Gabil, se quedó en el campo. Parece que había hecho amistad con un sacerdote al servicio de Milim llamado Mithrey, mientras que Gelt permaneció en el castillo de Clayman recolectando el botín. Rimuru sabía que el final de una guerra no era el quien había ganado y quien perdido. Había incontables afectados como pobladores y prisioneros de guerra de los cuales había que preocuparse. El ganador es, de hecho, el responsable del destino de todas estas personas. Por eso, la postura de no tomar prisioneros era preferible en las guerras. Pero Rimuru pensaba diferente, y es que no creía en las matanzas innecesarias. Y además, la mayoría de los prisioneros eran capaces de trabajar, así que se les garantizó el poder conservar su vida a cambio, por supuesto, de su lealtad a Tempest. No fue difícil, ya que muchos fueron testigos de cómo Benimaru acabó con el Caribdis con facilidad y fueron coercionados para someterse al entender la diferencia de poder. Gabil habría de regresar junto a los Lycantroopers y los hombres bestia un tiempo después, y la nueva preocupación era si podía recibirlos a todos o no. Pero Eurasania había sido destruida, por lo que debían ofrecerles un lugar temporal, aunque iba a ser considerablemente difícil. Benimaru, Gelt y Alvis ya lo habían solucionado. En realidad, no todos serían invitados a Tempest. Si algún prisionero tenía una aldea o un lugar al cual regresar, allí es donde sería enviado. Solo aquellos que buscaran aprender nuevas habilidades y técnicas irían a Tempest, mientras que aquellos más dotados se quedarían en el territorio de Clayman para ayudar al equipo de Gelt a reacondicionar la tierra de Eurasania. Ahora que Carrion servía bajo Milim, su antigua tierra era el lugar designado para construir un gran palacio para el Señor Demonio, y junto a este la nueva capital de su territorio. Milim en realidad no tenía un pueblo o súbditos propiamente dicho. Los Dragonauts, liderados por Mithrey, solo decidieron venerarla por decisión propia, y ahora con Frey y Carrion sirviéndole, de la nada había adquirido un pueblo. Seguramente entre ellos dos podrían sacar las cosas adelante. Además contaban con el apoyo de Gelt, no había de qué preocuparse. Además de los hombres bestia, también recibirían algunos Majin. Tenían que tener la precaución mínima, y de eso se encargaría Rigurd. De modo que, para este punto, los subordinados de Rimuru parecían poder encargarse de todo por sí solos sin órdenes algunas, y este sentimiento le hizo sentirse un poco aislado, pero orgulloso a la vez, recordando a su antiguo compañero Tamura. Un par de días después, Diablo se presentó frente a Rimuru, con una caja negra que contenía la primera de las reparaciones de guerra que debían ser pagadas por Farmas, 1500 monedas estelares. Era una suma impresionante, tomando en cuenta también que no esperaban una suma tan grande de inicio, y que el total que pidió Diablo era exorbitante. Gazelle mismo había dicho que solo podían producir una de ellas por mes, así que tenían un valor por rareza añadido, y ahora Tempest tenía el 10% del suministro mundial de estas monedas, lo cual le dio un pequeño mareo a Rimuru. Pero eso demostraba la gran fortaleza económica que tenía Farmas, y que justificaba hasta cierto punto la soberbia en sus acciones pasadas, aunque la mayoría habían sido sacadas de las arcas personales del rey Etmaris. Por suerte, Etmaris actuó como se esperaba, ya que de igual forma habría de perderlo todo contra los nobles. Decidió vaciar las bóvedas del palacio por adelantado, y eso también desembocaría en la inevitable guerra civil. El nuevo rey
Edward seguramente no seguiría honrando el pacto que hizo Edmaris, quien rechazó el ducado que se le ofreció como antiguo rey para convertirse en un vizconde y retirarse a una pequeña villa rural. Ahora que Edmaris parecía haber perdido su codicia, los nobles habrían de acatarle toda la responsabilidad del tratado con Tempest. El dominio de Nidol de Migam era hogar de la banda de Yom. Era un dominio en frontera con el bosque de Yura, y desde ahí podrían movilizarse en apoyo del movimiento de Yom, que denunciaría la insinceridad del nuevo rey y seguramente la gente lo apoyaría. Diablo estaba 2 pasos por delante. Si podían proteger al antiguo rey en el conflicto, se verían como el lado de la justicia a los ojos de la comunidad internacional, así que debían evitar que fuese capturado por Edward, y aun si lo hacían, podían simplemente mover a Yom al trono a través de la guerra civil. La primera opción los dejaría mejor parados, pero de cualquier forma, el resultado era inevitable. La petición de Rimuru en este tema era que se evitara la muerte de tantas personas como fuera posible, y Diablo aceptó el encargo con solemnidad. Si llegara a necesitar algo, tenía permitido usar fondos de las monedas estelares. Afortunadamente contaban con suficientes, ya que además de lo obtenido como reparaciones de guerra, también tenían el botín del territorio de Clayman. Diablo rechazó la ayuda inicialmente porque tenía su ejército personal listo en cualquier momento, además de que si las cosas se salían de control, podía pelear él mismo, pero Rimuru le pidió mantenerse al margen. Si mostraba a quien aparentemente era su súbdito más fuerte a todo el mundo, quedaría expuesto, y los humanos comunes no eran rivales para Diablo en ningún sentido, solo sería una masacre unilateral que le impediría desarrollar relaciones amistosas con otras naciones en el futuro. Geld y un equipo de ingeniería, o la unidad personal de Benimaru, serían suficientes si llegaran a necesitar apoyo. Diablo asintió obedientemente, y Rimuru le indicó a Shion que podría aprender algo de él, pero ella no parecía tener la menor idea de por qué Rimuru no le habría de confiar lo mismo que Diablo. Terminando el reporte, surgió una duda más. Raihim fue convocado a reportar todo a la Santa Iglesia de Occidente. ¿Qué habrían de hacer con él? No parecía buena idea ignorar el llamado de la iglesia, y es que se encontrarán monitoreando los movimientos de Veldora, además de que estarían hambrientos de información referente al conflicto con Formas, para dictaminar si Tempest debía ser o no declarado un enemigo. La iglesia no estaba en buenos términos con Dwargon, debido a que ellos aceptaban a las razas de monstruos como iguales, pero esto solo provocó que se ignoraran mutuamente. Si Rimuru quería formar algún tipo de relación con ellos, tenían que llegar a un profundo entendimiento mutuo. De otra manera, si la iglesia eventualmente decidiera que ellos eran un enemigo de Dios, esto llevaría a la guerra y a la muerte innecesaria de muchas personas, principalmente las de la iglesia, como lo veía Rimuru, quien no tenía intenciones de destruirlos. No podían permitirse ser complacientes con ellos. La decisión fue grabar un mensaje con los dispositivos mágicos de Clayman y enviarlo a la iglesia a través de Raihim. Ahora tendrían que esperar la respuesta de ellos. Los 3 Lycan Troopers llegaron más tarde, en números de las decenas de miles, y mucho más rápido de lo esperado, y es que los hombres bestia eran de por sí más resistentes físicamente, pero si se cansaban podían seguir avanzando utilizando magia, así que eran mucho más rápidos que cualquier unidad humana. Alvis y Sofía llegaron a saludar a Rimuru, quien preguntó por Fobio, pero este se quedó ayudando con los prisioneros de guerra, y Gabil debía venir en el convoy. Seguramente se encontraba en algún lugar en la retaguardia. Para recibir a tantas personas, Rimuru confiaba en Kurobe y Kaijin para idear cuántas debían ser asignadas a cada departamento de la ciudad, y eventualmente se encargaran también de su educación. Gabil llegó volando, y Rimuru le felicitó por su trabajo, pero este respondió diciendo que no había hecho tanto, ya que Mithrei, el subordinado de Milim, lo había vencido fácilmente. Gabil juró volverse más fuerte y le entregó a Rimuru una carta enviada por la misma Milim, quien además de saludarlo le avisaba que la próxima vez que lo visitara llevaría algunas personas que estaban dispuestas a seguirla a todos lados, a pesar de que ella lo rechazara, y para que fueran de utilidad quería que aprendieran todo sobre la cocina en Tempest. Ellos seguramente eran del culto del dragón liderados por Mithrei. De hecho, Gabil se había hecho amigo de uno de ellos, Hermes, quien era muy inteligente y había viajado por distintos reinos.
pero la comida que le presentaban a Milim era cruda y sin ningún tipo de preparación, porque como Dragonauts no tenían necesidad de cocinarla, parecido a los hombres lagarto, aunque sí tenían algunos medios para que al menos la comida no estuviera contaminada de alguna forma. Gabil remarcó que como hombre lagarto, su sentido del gusto era muy básico y podía comer casi cualquier cosa, pero ahora que era un Dragonaut, podía probar la comida en toda su expresión. Y aunque a Milim no le gustara esa comida, ella tampoco la rechazaba, y seguro se debía a que no tenía el corazón para despreciar sus honestos esfuerzos por complacerla. Rimuru decidió darles un tratamiento especial cuando llegaran, y para eso dispondría de algunos hombres lagarto del equipo de Gabil, aunque no demasiados como para no poder utilizar su unidad en otras cosas, además de prometerle una recompensa en la próxima asamblea. Y así, finalmente, pasó un mes, para lo cual Gelt habría de regresar utilizando movimiento espacial. Parecía de algún modo que admiraba aún más a Rimuru después de su regreso. La experiencia de comandar a tantos nuevos reclutas fue extenuante, porque los altos orcos podían comunicarse con el pensamiento, pero para todos los demás esto era imposible, y la organización era exponencialmente más complicada. Entendiendo esto, Gelt aumentó mucho más la de por sí alta imagen que tenía de Rimuru, quien comandaba un sinnúmero de aliados y razas como si nada. Habría de analizar a cada uno por separados, darse cuenta de cuáles eran sus habilidades y colocarlos en el mejor lugar según sus aptitudes, además de juntarlos con otras personas similares. Más trabajadores no significaba mejor trabajo, a veces era todo lo contrario. Si todos ellos eran malos en lo que hacían, lejos de avanzar, retrasarían todo. Muéstrales, convéncelos, déjalos intentarlo y felicítalos. Solo entonces un hombre será conmovido. Esta era una frase del almirante Isoroku Yamamoto, que Rimuru seguía en su método de liderazgo, y se sintió orgulloso de Gelt por poner tales principios en práctica, así que lo invitó a beber con él. Recompensar a quien trabaja bien era básico en la administración de Rimuru, y Gelt se había ganado un tratamiento especial, bebiendo y escuchando todos sus problemas con cuidado. Antes de tener la conferencia con todos los ejecutivos, Rimuru se reunió también con Hakuro, quien recalcó los grandes esfuerzos de Gelt, añadiendo que hubiera sido más fácil hacerlos trabajar por la fuerza, pero que eso hubiera provocado un trabajo de mala calidad que Gelt no estaba dispuesto a aceptar. Había también una pieza de información importante que quería compartir con él. El territorio de Clayman era conocido como la Nación Marioneta de Distei, donde la mayoría eran esclavos, y eran de la raza de los elfos oscuros, y 1000 de ellos tenían la única tarea de mantener el castillo. Pero antes de eso, era una nación soberana de elfos, los mismos de quienes descendía la dinastía hechicera de Sarion, y algunas ruinas élficas aún permanecían en ese lugar. Los elfos oscuros de hecho se consideraban a sí mismos como los guardianes de sus tumbas. El punto era que ahora ellos podían tener control de esas ruinas antiguas, que resultaban ser extremadamente valiosas. En el mundo había pocos lugares así, y la mayoría ya habían sido saqueados por cazadores de tesoros, así que Rimuru lo declaró como un secreto de estado. Lo más seguro es que la riqueza de Clayman proveniera de esas ruinas, así como sus artefactos mágicos. Ahora, en la Asamblea General, Rimuru se sentaba en su silla, hecha especialmente para su forma de slime. Todos comenzaron felicitándolo por su ascensión y nombramiento como Señor Demonio. Rigurd lloraba conmovido y Xion no dejaba de decir alabanzas a su señor. Pero el tema principal era la Santa Iglesia Occidental. Si podían lidiar con ellos, el camino a crear el mundo ideal para convivir con humanos y monstruos estaría mucho más cerca. Rimuru comenzaría declarándose el gobernante oficial del bosque de Yura, lo cual significaba que si luchaban lo harían bajo su nombre como Señor Demonio, y que podrían declarar sus propias leyes y derechos, y estaría en el mejor de los intereses de las demás naciones respetar la soberanía del bosque de Yura. No todos se emocionaron, más bien estaban desconcertados. El dominio de Yura era muy extenso, y pasando el gran río Amelt, ya no se trataba de un área controlada por las dríadas. Los habitantes de esa zona recibirían la venida de un señor demonio como una calamidad más que como algo bueno, y quizá opongan resistencia.
Los señores demonio, al reconocer a Rimuru, también reconocieron su derecho a explotar todos los recursos naturales del bosque, y como tal, las personas que durante siglos habían estado extrayendo recursos de él de manera sigilosa, ahora no podrían hacerlo sin tener que enfrentar la autoridad de Rimuru. Estas mismas personas ahora estaban obligadas a mostrar sus deseos de alianza con Tempest, jurar su lealtad, y algunos de ellos decidirían vivir en la ciudad, lo cual también significaba que tendrían que volver a expandirse. Rimuru pensaba que eso era burocracia innecesaria. Si las personas llevaban años viviendo de esa manera, él no planeaba cambiar su estilo de vida, pero no se daba cuenta de la grandeza de un señor demonio. Gabil y Rigurd explicaron que para un ser mágico de clase baja, un señor demonio no era menos que una presencia divina, y ya fuera respeto o miedo, muchos buscarían su protección. Aun si algunos preferían ignorarlo, esa era su decisión propia. Abil, el padre de Gabil, para empezar, ya había hecho sus preparativos para visitar al señor demonio y reafirmar la lealtad de los hombres lagarto. Siendo ellos una de las especies más grandes del bosque, era de esperar que todas las especies más débiles a ellos peregrinaran para visitar al señor demonio. Quienes lo conocieran sabrían que todo estaría bien, pero quienes no, seguramente estarían llenos de miedo. Para resumir, iban a estar recibiendo incontables visitantes y además era su responsabilidad hacer un censo de todas las especies inteligentes del bosque para poder ejercer su dominio. Pero como el visionario que es, Rimuru ideó algo diferente. ¿Por qué no hacemos un gran evento que sirva para enseñarle a la ciudad al mundo al mismo tiempo que se declara como el gobernante del bosque de Yura? De esta manera, ellos decidirán el momento en el cual recibirán a los visitantes y podrían prepararse de mejor manera. También se usaría como publicidad que favorecería los negocios de Tempest en el futuro. Este sería un evento que abarcaría toda la ciudad, un gran festival, a lo que todos estuvieron de acuerdo con gran entusiasmo. El presupuesto no era problema. Siendo que era el debut de Rimuru, debían hacer algo ostentoso y no solo recibirían a las tribus del bosque, sino que gracias a sus instalaciones de primera como las aguas termales y su gastronomía sin igual, podían invitar jefes de estado de distintos lugares del mundo. Dentro de los reportes de los demás, se pudo notar que la visión de Diablo sobre el mundo era muy diferente a la de Rimuru, en el sentido en que las pequeñas riñas que veía Rimuru eran, a los ojos de Diablo, eventos importantes que podían cambiar el status quo del mundo. También Rigurd expresó que sus aliados comerciales estaban realizando su trabajo a la perfección y que la emperatriz de la dinastía hechicera de Sarion, el Mesia el Rusarion, había expresado su deseo de establecer relaciones diplomáticas y comerciales de manera formal con Tempest, esperando la pronta construcción de una carretera que los conectará. También había de reforzar los caminos a Brumund y Dwargon, pero de acuerdo a las investigaciones de Zhou, no había monstruos peligrosos, ni muchas personas viviendo en la trayectoria programada para la construcción. Si había que mover a alguien a otro lugar, Rimuru no quería que hubiera conflicto y ofrecería compensación adecuada. En este reporte también se mencionaba la existencia de una tribu en la zona montañosa del cañón, en la frontera del bosque, los Tengu, que eran particularmente grandes y requerían cierto grado de atención. Si querían seguir construyendo caminos, inevitablemente llegarían al territorio de los Tengu Kushas, que, aunque no provocaban conflictos, eran en esencia una raza guerrera a la cual Frey evitó por muchos años, y para evitar futuro conflicto, Rimuru decidió hacerles una visita de antemano. Pero Benimaru se ofreció como voluntario. No era su intención someterlos a la fuerza, pero sí era en su rol de comandante, seguramente lograría formar algún tipo de acuerdo con ellos. Zhou intuyó que quizá Benimaru quería viajar en esa dirección buscando la oportunidad para visitar a Alvis, con quien parecía tener buenas relaciones. Shuna ya sospechaba que Benimaru tenía algún interés romántico en Alvis, y Xion le dijo con notable decepción en su voz que al haber caído tan fácilmente en la trampa de una mujer como Alvis, estaba listo para abandonar su nación, y por supuesto estaba exagerando, ya que el mismo Benimaru les dijo que estaban malinterpretando sus intenciones, pero para Rimuru no se trataba de creer o de confiar. Simplemente Benimaru era uno de sus compañeros más cercanos y no había una sola célula en su ser que dudara de él.
Sobre la aparición de monstruos peligrosos en sus dominios, la regla general era que una gran concentración de magículas provocaría el nacimiento de monstruos poderosos, y la ciudad era un cúmulo bastante importante de magículas, de modo que se crearon patrullas para vigilar y tratar inmediatamente con cualquier amenaza de ese estilo. Rigur era el líder de dichas patrullas. Zoe pensaba que no había de qué preocuparse, pero al menos algunos monstruos de rango A- sí habían aparecido, y la unidad de Gopta había lidiado con ellos. Para solucionar este problema, Kaijin y Vester propusieron la creación de una barrera antimagia por sobre toda la red de caminos que protegiera a los viajeros y además previniera el escape de magículas que produjeran monstruos. Y ya tenían el prototipo que haría esto posible. Era un generador de magia automático. Dado que la ciudad de por sí ya generaba una cantidad ridícula de magículas, podían replicar el comportamiento de las barreras convencionales y utilizar la barrera para absorber las magículas del aire y utilizarlas como la fuente de poder de dicha barrera, funcionando al mismo tiempo como un purificador y como una protección de amenazas externas. El problema era que, si bien en la ciudad y sus inmediaciones la concentración de magículas era alta, al acercarse a las otras naciones occidentales se volvía muy baja y esas áreas se quedarían sin energía pronto. Pero eso se podía solucionar con los cristales mágicos que se podían usar como baterías recargables para los generadores. El plan era colocar estos cristales mágicos con inscripciones especiales dentro de los bloques de piedra que se utilizarían para construir la carretera. De ese modo serían fáciles de mantener y de distribuir. Uno cada 6 millas sería suficiente. Dado que había patrullas cada 12 millas, resultaba sencillo darles el mantenimiento necesario. Dolt y Kurobe ya tenían listo este prototipo. Veldora se emocionó mucho. Una vez terminada la carretera con la implementación de la barrera, podría liberar su energía mágica. Pero estaba equivocado. Seguía siendo demasiado para una barrera y podría matar a mucha gente solo con su presencia. Veldora estaba cansado de tener que contener su aura, pero ahora que la había guardado tanto tiempo, era incluso más peligroso liberarla de golpe. Rimuru podía vivir sin problemas, ya que toda el aura que emitía era tragada por su estómago y almacenada ilimitadamente en Belzebú. Diablo explicó que la raza de los demonios era particularmente dotada en la habilidad de controlar sus auras, pero para Veldora era algo extremadamente difícil. Solo por el esfuerzo merecía una calificación de 10. Si no tomaba acciones preventivas, eventualmente Veldora tendría que liberar esa aura y se volvería muy peligroso. Era literalmente una bomba de tiempo. Pero no era algo tan inmediato de lo cual preocuparse. Incluso el Caribdis había nacido simplemente por el aura de Veldora. Su sola existencia representaba un peligro mortal para muchos. Después, Gelt pidió permiso para hablar, solicitando que se le permitiera visitar las villas de los Altos Orcos para dar la noticia de la ascensión de Rimuru y reunir trabajadores para las obras por venir. Pero Rimuru le pidió que cualquier trabajador que se quisiera unir primero debía de ir a la capital a completar su educación, aunque no era la manera más eficiente, ya que podían utilizar la comunicación de pensamiento, y debido a esto, podían trabajar en un ritmo acelerado y sin errores. La intención de Rimuru era la de mantener la igualdad entre las razas. Si todos los prisioneros se dedicaban a tareas menores como barrer y trapear, eso crearía una brecha entre las especies, volviendo a algunos más importantes que a otros, llevándolos a un pueblo insatisfecho y resentido con su líder. Gelt lo comprendió. Para mostrar la confianza que tenían en él, Rimuru le dio unos planos para una construcción enorme que había sido aprobada por Carrion, Frey y Milim. Comenzó como un rascacielos, pero luego fue convertida en un diseño más acorde al mundo donde vivían, y serviría para acoger cualquier tipo de invitado sin ningún problema. Esto para Gelt era un honor y la máxima muestra de confianza. Sin duda, ese edificio era una carta de presentación que usaría Tempest en el futuro. La magnitud de este trabajo le trajo algo de inseguridad a Gelt, y era precisamente un encargo de ese tipo lo que haría que sus habilidades como líder y constructor florecieran de mejor manera. No había de qué preocuparse. Gopta mismo lo alentó para tomar el encargo con orgullo, pero Rimuru tenía una charla aparte que resolver con Gopta y fue citado para después.
La reunión estaba por terminar. Solo quedaba escuchar el reporte de Diablo sobre el avance de sus planes. El antiguo rey Edmaris se había aliado formalmente con Jon y Diablo, mientras que el actual rey Edward no parecía tener intenciones de actuar rápido. Sin embargo, Diablo ya tenía algo planeado para acelerar la situación. Benimaru sería el encargado de llevar las tropas de apoyo para Jon. Y un problema adicional surgió, si se le podía llamar así. Rhaegar no había regresado de su visita a la Santa Iglesia Occidental. Tenían la certeza de que usó un portal para llegar a la capital, pero desde entonces no intentó abandonarla, así que pensaron que probablemente lo habían matado por traición. Pero la habilidad tentador de Diablo no había detectado que su alma abandonara su cuerpo. Era raro por donde lo vieras. Si seguía vivo, no había problemas, pero si no, significaba que la iglesia había comenzado a pensar en cómo responder ante la amenaza del nacimiento de un nuevo señor demonio y el despertar de Veldora, aunque en realidad no tenían forma de saber lo que harían ellos. Incluso Zoe se disculpó por no ser capaz de recolectar más información, pero no había manera de que lo hiciera. Al final, la única pregunta era si serían enemigos o no. Si el video te gustó, regálame tu like y tu suscripción al canal. Activa la campanita para saber cuando publico nuevo contenido, o regálame un comentario para el algoritmo. Si deseas apoyar aún más, únete al canal en el rango de Señor Demonio. También te invito a nuestra comunidad en Discord Federación Jura Tempest y a mantenerte en contacto a través de mis redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.